Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Qué bueno poder saludarlos nuevamente hoy miércoles. Como saben, y siempre no me canso de repetirlo, es una enorme bendición poder venir todos los miércoles para estudiar un rato la palabra del Señor. Además, porque el culto del miércoles se convierte como en un alimento en la mitad de la semana, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos anima. Y yo pues muy contento por dos razones fundamentales. Una, porque a mí me gusta hacer lo que hago. Y segundo, porque puedo compartir con ustedes. Puedo compartir con ustedes este tiempo, estos 45 minutos de estudio de la Biblia y de compartir, de hablar juntos. Empezamos la semana pasada a hablar acerca de que fuimos llamados para estar firmes. Y basamos nuestro estudio bíblico en Hebreos 10, 19 al 25. Y hoy vamos a continuar. No sin antes pedirles que tengan en cuenta su oración, que tengan en cuenta que ahora en el mes de febrero, el 14 de febrero exactamente, vamos a tener el culto de primicias. Todos los años, en el mes de febrero, nosotros celebramos nuestro culto de primicias. ¿Qué son las primicias? Sino obedecer lo que la Biblia dice con respecto a que nuestros primeros frutos deben ser traídos al Señor. Si un árbol da el primer mango que da ese árbol, traerlo al Señor en un acto de gratitud y de consagración. Además, en una visión de fe por lo que pueda pasar el año en el resto del tiempo. Los frutos que vienen después. Eso es lo que la Biblia enseña y nosotros lo practicamos hace mucho tiempo. De tal manera que ya estamos recordándoles que el 14 de febrero, nosotros vamos a tener el culto de primicias, domingo 14 de febrero. Así que eso para dejárselos ahí pendientes en su corazón, que vayan orando y vayan separando lo que Dios les ha dado. Son los primeros frutos, que generalmente se traen en especie o se hacen económicamente. A veces valoramos que lo que, por decir, yo tengo una fábrica de estos elementos, precisamente lo trajimos de México, entonces a veces yo puedo llevarlo como primicias o puedo tomar el valor, el precio y llevarlo a la iglesia en monedas, en dinero, para este culto de consagración. Eso es un poco para explicarles sobre ese asunto. Vamos a orar esta noche, vamos a pedir al Señor que nos guíe para que continuemos con el tema de llamados a estar firmes. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Venimos ahora para estudiar tu palabra. Que estos minutos sean de gran bendición a nuestra vida. Que nos edifiquen, Señor. Que podamos seguir construyendo una fortaleza en nuestra vida para honrarte a ti. Gracias por esta reunión de estudio bíblico, por el pastor y el equipo pastoral. Rogamos que nos des la sabiduría y la capacidad para entender tu palabra. Rogamos que el Espíritu Santo sea dándonos la gracia y la palabra por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a retomar el tema. Hebreos 10, del 19 al 25. ¿Se acuerdan ustedes que la semana pasada empezamos a hablar acerca de llamados a estar firmes? Y mencionamos algunas cosas muy importantes. Dijimos que sin perseverancia nada se alcanza y menos las cosas van a durar tiempo. Porque no hay perseverancia, no hay una constancia que permita garantizar nuestra estadía en estas cosas. Les dije que la carta a los hebreos es dirigida a los cristianos judíos que estaban a punto de dejar el evangelio para volver a la ley, es decir, dejar al Señor Jesucristo para volver a Moisés. Y es el autor de la epístola quien les exhorta a mantenerse firmes, Y ese es el llamado que esta escritura o que este pasaje hace para nosotros. Y empecé tratando de enseñar sobre el versículo 22, que dice: acerquémonos con corazón sincero,
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces les dije que para mantenernos firmes, el primer asunto que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tenemos que empezar por acercarnos a Dios. Porque el texto lo dice, ahí lo dice. Versículo 22 en la primera parte, acerquémonos a Dios, ahora con corazón sincero. Y les explicaba qué es un corazón sincero. Explicándoles eso, además les está explicando que es plena certidumbre de fe. Es un convencimiento total de lo que Dios hace, de lo que Dios hizo, de lo que Dios hace y de lo que Dios hará. Eso está claro. Y que debemos arrancar de nosotros toda incredulidad. Que debemos creer lo que Dios dice, porque lo que Dios dice es verdad. Que el mundo secular dice, si lo entiendo lo creo y si no lo entiendo pues no. Y precisamente eso es lo contrario de la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Luego hablamos de purificar los corazones. Dijimos que nuestros corazones han sido purificados por la sangre de Cristo. Y entonces hablamos de la vida nueva y de la vida antigua, como nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros actos deben ser otros, porque ya no vivimos bajo esos rudimentos, sino ahora vivimos bajo la gracia, la misericordia y la bondad del Señor Jesucristo. Y por último, hablamos del agua. Estábamos hablando que era una costumbre bañarse y prepararse antes de entrar al santuario. Y que aquí el tema está haciendo de alguna manera referencia al bautismo. Dijimos que era un acto de expresión, de seguridad en la salvación que anhelamos y que nosotros tenemos. Y les invité, la palabra de Dios nos invita precisamente a mantenernos firmes, pero que para mantenernos firmes, la primera cosa que tenemos que hacer es acercarnos a Dios. Hoy vamos a revisar el versículo 23 y el versículo 24. Estos dos versículos, el 23 y el 24, nos llevan a dos razones más para mantenernos firmes. ¿Cómo mantenernos firmes? El versículo 23, léanlo conmigo allá. Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Escuchen eso, porque fiel es el que prometió. Aquí vamos a leer algunos versículos de la Biblia. Hoy está John con nosotros. Yo no le he dado todavía los textos, pero él va a estar muy pendiente en el momento que yo se los entregue para que nos ayude leyéndolos. Entonces el versículo 23 está hablando claramente para nosotros, dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice que debemos aferrarnos a nuestra esperanza. Si nosotros somos sostenidos, tenemos que aferrarnos. ¿No les ha pasado cuando ustedes van en Transmilenio o van en una buseta o en un bus? Ustedes van dentro de una cápsula, dentro de un vehículo, y ese vehículo va en movimiento permanente. Ustedes saben que hay calles rectas, derechas, pero que también hay curvas. Hay carreteras muy planas, derechas, pero hay otras que son curvas y van elevadas. Los que manejamos carros, pues nos damos cuenta de la fuerza y el movimiento que tenemos que hacer permanentemente en eso. Y la persona que va en el bus o que va en el vehículo generalmente tiene que andar, ¿qué? Agarrada, sostenida. Aun cuando va en un vehículo seguro, aun cuando vaya dentro de ese vehículo, tiene que ir aferrada. Eso es un poco el reflejo de nuestra propia vida. Nosotros tenemos la seguridad de nuestra salvación, porque esa es nuestra esperanza, la salvación, la vida eterna. Pero tenemos que vivir aferrados a esa esperanza. Cuando una persona pierde la esperanza, pierde la fe. Y fe es la esperanza que mira hacia adelante. Ya lo hemos dicho, fe es creer sin ver. Fe es certeza de lo que se espera. Y la fe no es fácil. La vida de fe es difícil, díganme a mí. Díganme a mí. La vida sin fe es difícil. Empezar en el ministerio, en el transcurso de la vida, realizar la obra de Dios, solamente viendo al invisible, como dice la epístola a los Hebreos, viendo al invisible, creyendo que lo que hemos
oído, que lo que hemos escuchado de Dios, que lo que hemos leído en su palabra, se cumple sin ver nada. No es fácil. Por eso muchas personas generalmente en el ministerio no soportan, no son capaces de caminar en esa dimensión. Porque ellos están acostumbrados, hermanos, a creer lo que ven. Porque eso es lo que el mundo secular enseña. Ya les dije, si lo veo, lo creo. La expresión de Tomás. Hasta que no vea, no crea. Hasta que no meta los dedos, las manos en las llagas, no voy a creer. El intelecto dice, creo solamente lo que entiendo. La fe dice, lo creo aunque no lo entiendo. Lo creo aunque no lo veo. Y hay una cosa que es muy importante. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, vamos a pensar en esto. Cuando el texto o el versículo dice mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Tenemos que remontarnos a visitar algunas expresiones que tiene la Biblia. Primera de Tesalonicenses, a ver John, ayúdeme. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, hasta el versículo 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Escuchen eso. Qué tremendo lo que la Biblia dice. Está San Pablo hablando precisamente de la venida del Señor. Y dice, tampoco, el versículo 13, ese es el versículo clave en esto que estamos diciendo, porque está hablando de nuestra esperanza. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y lo que Hebreo nos está diciendo a nosotros acá, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es entonces la profesión de nuestra esperanza? Pues la vida eterna. Y ahí nosotros tenemos una ventaja, gracias a Dios, gracias al Señor Jesucristo, con respecto a los que no conocen a Dios. Porque los que no conocen a Dios no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Y ya dije, el que pierde la esperanza lo perdió todo. Y nosotros tenemos una esperanza que es gloriosa además. Tenemos la plena certeza, yo estoy convencido, tengo la plena certeza que el Señor vendrá un día a levantarnos a nosotros para llevarnos a la vida eterna. Por eso muchas personas viven de la manera en que viven. Y se angustian como se angustian. Y lloran como lloran. Y se lamentan como se lamentan. Y por eso usted ve tan fácil que una persona mate a otra por 20 centavos. Ustedes lo han visto. Por 100 pesos. Por un pan. Porque le quitó una camisa, un hermano matando a otro. Porque se le comió la carne en el almuerzo. Esta gente no tiene esperanza. Ellos piensan que el mundo es esto y nada más. Que ahí se queda todo. Porque esa es la enseñanza que les dan. El hombre muere y ahí se queda todo. Olvidan lo que la Biblia dice porque no lo conocen. La Biblia dice que está dado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. Pero la Biblia dice también que a nosotros los que tenemos esperanza, escuche lo que dice el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Miren qué bonito el versículo 16, porque llegará un día, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo, si hemos muerto en Cristo, resucitamos primero. Pero si usted está vivo o yo estoy vivo, dice luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor.
Y algo que me emociona es que el escritor bíblico, el Espíritu Santo, San Pablo dice, por tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras. ¿Sabían ustedes que en el tiempo del Señor Jesucristo, después del Señor Jesucristo, los discípulos se alentaban y la iglesia primitiva se alentaba con esto? Maranata, Cristo viene. Esa palabra Maranata significa Cristo viene. Y cuando un cristiano se encontraba a otro, le decía Maranata. Y cuando se iban a despedir, nosotros generalmente es, Dios lo bendiga, hermano, Dios la bendiga, hermana. Bendiciones. ¿Es así? No, en la iglesia primitiva decían Maranata, Cristo viene. Ese era su saludo, era su despedida, se abrazaban y decía, hermano, hermana María, Maranata, Cristo viene. ¿Saben por qué? Por eso Pablo dice, no vivan como los que no tienen esperanza. Y yo se los decía en algún culto un miércoles anterior. Es que este no es nuestro reino. Nosotros tenemos otros intereses. Nuestro reino es celestial, el Señor Jesús lo dijo. Nosotros no pertenecemos a este reino, nosotros estamos aquí de paso, nosotros tenemos una esperanza gloriosa. Es que vendrá un día el Señor y nos llevará, nos llamará. Si morimos, vendremos con Él. Y si cuando Él venga no hemos muerto, pues seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y estaremos con Él. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que tiene que aferrarnos a nosotros. Hay hombres, gobernantes, ricos, gente adinerada, gente violenta, asesinos, matones, narcotraficantes, que creen que el poder lo tienen ellos y es una falacia, es un engaño, es una mentira. Ellos no lo tienen. Ellos creen que pueden controlar el mundo y controlar a las personas y dominar y matar y quitar. Y creen que nadie los ve. No, llegará un día en que ustedes tendrán que darle cuenta a Dios, en que ellos tendrán que darle cuenta a Dios. Eso está claro para nosotros. Pero lo que está claro también es que en el día del juicio ellos serán condenados. Pero los que hemos amado y servido al Señor y tenemos esta esperanza, esto es lo que nos aferra, esto es lo que nos lleva. Llegará un día donde este mundo ya no será lo que es ahora, será otro. Y es allí mismo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, John, 1 de Tesalonicenses capítulo 5, donde hay otra expresión que me gusta mucho a mí, del versículo 4 hasta el 8. 1 de Tesalonicenses 5, del 4 hasta el 8. Hay una hojita después. Ayúdeme con eso. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Escuchen eso. Y de la esperanza de salvación como yelmo, como escudo, como protección. Esa es nuestra esperanza. Cuando usted se sienta abrumado, cuando usted se sienta chocado con lo que está pasando, cuando usted se sienta chocado con lo que está viviendo, téngalo en cuenta. Lo que fortalece, lo que nos hace mantener firmes, es que esto no será eterno. Nosotros nos aferramos a la esperanza de la vida eterna. Y cuando estamos hablando de la vida eterna, estamos hablando de una vida que vivimos ya, pero que disfrutaremos en la eternidad. Porque los objetos de nuestra fe están en el futuro y en lo invisible. En lo futuro y en lo invisible. Y déjenme, les coloco esta comparación. Usted tiene un dinero y alguien a quien usted le cree mucho, le prometió que en tal fecha le iba a dar ese dinero. Como usted cree en esa persona y sabe que es una persona que cumple su palabra, usted puede hablar con alguien o con su vecino o con su acreedor y le puede decir, no se preocupe que en tal fecha yo le voy a pagar.
¿Usted ya recibió la plata? No la ha recibido. Pero usted está aferrado ¿a qué? A esa esperanza de que alguien le va a ayudar. Semejante es nuestra fe. Semejante es la esperanza que tenemos. Nosotros sabemos que se han cumplido lo que la Biblia ha dicho. La Biblia claramente dijo que el Señor Jesús nacería y nació. Y lo acabamos de ver ahora en diciembre. Hemos predicado sobre el profeta Isaías, el profeta Miqueas, sobre el Evangelio según San Lucas, sobre San Mateo. Profetizado 500 años atrás, profetizado casi desde Génesis capítulo 3, versículo 15, miles de años atrás. Se cumple lo que dijo el Génesis, se cumple lo que dice Isaías, se cumple lo que dice el profeta Miqueas, hasta el lugar donde iba a nacer el Señor Jesús se cumple. Los magos o los hombres estos importantes que fueron iluminados, los ángeles que dieron el anuncio, el nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio del ángel a María, todo ha tenido un cumplimiento. Nosotros no estamos hablando de un Dios de mentiras, ni de engaños, no, estamos hablando de una verdad que nosotros conocemos, que históricamente se conoce, que el mundo la haya querido tergiversar, ese es problema de ellos, pero nosotros la conocemos. Que el Señor Jesucristo vino, estamos seguros que vino. Que murió por nosotros, estamos seguros que murió por nosotros. Que murió por amor, claro que murió por amor a nosotros. Que llevó en el madero de la cruz nuestros pecados, sí, porque murió en la cruz. Y ya la Biblia, desde el libro de los Salmos, ya por allá creo que en el Salmo 23, 21, está hablando precisamente acerca de una de las 7 palabras que están declaradas allá en el Gólgota. Ya estaba dicho. Entonces creemos en un Cristo resucitado. ¿Quién cree en el Cristo resucitado? Nadie. Cuando se hablaba de eso, nadie lo creía, pero tuvieron que creerlo por la evidencia, por lo que lo vieron. Nosotros hablamos del trono de Dios. ¿Existe el trono de Dios? Claro que existe el trono de Dios. Lo conocemos, está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Podemos empezar a describir el trono de Dios desde el Nuevo Testamento, pasando por Hebreos y llegando hasta el Apocalipsis. El trono de Dios. Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Hablamos del futuro, de la resurrección nuestra. Porque eso es lo que Pablo está escribiendo a los tesalonicenses. Porque nosotros, los que ya hemos muerto, resucitaremos para estar con el Señor. Si es que hubiésemos muerto. Entonces, toda esta esperanza nuestra pertenece a un tiempo futuro e invisible. Y nuestra fe se aferra a la esperanza de esto. De ahí, déjenme leer, que Santiago diga en el capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 12, miren lo que dice. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quién? A los que le aman. Anótelo bien y apréndaselo de memoria. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Tenemos que aferrarnos a la salvación, soportando la tentación y luchando. Porque cuando haya resistido la prueba, dice, cuando haya pasado esa prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y puedo mostrarles lo que dice ahí mismo. Pasen una hoja, Santiago capítulo 2, versículo 5. Mire lo que dice Santiago. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos? Escuchen, herederos del reino que ha prometido ¿a quién? A los que le aman. Vuelve a insistir. ¿A quién ha prometido Dios esto? A los que le aman. ¿Usted ama al Señor? Yo sí. Yo sí. Y lo creo además. Ha prometido el cielo. Algunos no creen en el cielo. No, que es esa ilusión, que es... Usted puede creer lo que quiera y a mí no me interesa. Y si usted me está escuchando o me está viendo y no es cristiano, usted es comunista o no sé, lo que sea usted, pues a mí no me va ni me viene que usted crea lo que yo digo, no lo crea, porque yo lo que creo es lo que Dios dice. Conozco tantos líderes políticos defraudando y prometiendo, pero conozco a este Dios que nunca me ha defraudado
y que sus promesas las ha cumplido en mi vida. El cielo es el gozo eterno. Allí dice que no habrá más lágrimas, que no habrá más dolor. Primera de Juan capítulo 2 versículo 25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esa es la promesa, esa es la esperanza que nos hace mantenernos firmes, firmes. Pensar que un día el aferrarnos a esa esperanza nos permitirá estar en el cielo. Por eso les dije la semana pasada que esto es como soltarse, como un niño que se suelta en los brazos de su padre. Entonces, hermanos, los invito esta noche para que se aferren a esta gloriosa esperanza. ¿Está seguro usted de su salvación? Yo sí. Yo sí. Y no tengo temor al coronavirus ni a la muerte. Para nada. Lo digo en la casa, lo digo a mi familia, lo digo a mis hijas, lo digo a mi esposa, ¿no? Si tuviera que morir de coronavirus, gloria a Dios. El gozo del Señor es mi fortaleza y voy a estar en su presencia. Porque, ¿saben por qué? Porque yo tengo esperanza. ¿Saben quiénes tienen miedo? Los que no tienen esperanza. Ahora, no quiere decir que me voy a ir a meter a la multitud de San Victorino. Tampoco quiere decir que me voy a ir a buscar a las plazas a ver quién me contagia. No. Pero no tengo miedo. No tengo miedo. Y revísese usted mismo si tienes miedo. Yo no tengo miedo. Yo lo tengo claro. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y seguramente cuando llegue la vacuna, algunos me han preguntado, pastor, ¿se va a vacunar? Yo digo, sí. Si la vacuna me va a permitir vivir más tiempo y poder predicar a más gente y que más gente se convierta al Señor y hacer las misiones y predicar y enseñar y hacer discípulos, claro que me la coloco. Ya. Pero no tengo miedo a la muerte. Estoy aferrado a la esperanza de la vida eterna. Amén. Vamos a terminar. Vamos al versículo 24, que es nuestro tercer elemento para mantenernos firmes. Dice el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Oh, hermanos, estimularnos a qué? Al amor y a dar fruto. Eso nos hace mantener firmes. Estaba mencionándoles el miércoles pasado precisamente acerca de esto, de que usted pueda tomar su teléfono y llamar a un hermano, una hermana. Mire, hermano, lo bendigo, ¿cómo está? Me alegra saludarlo. 11 meses sin vernos, 10 meses sin vernos, pero pronto nos vamos a ver. Maranata, Cristo viene, estamos firmes. Eso se llama estimularnos al amor. Eso se llama estimularnos al amor. Hermano, Dios lo bendiga, me alegra saludarlo, mantengámonos firmes, nos volveremos a ver, tranquilo, estoy orando por usted, dígame, ¿tiene alguna petición? Quiero orar por su casa, quiero orar por su familia. Eso es. Ese es el verdadero amor. Hermano, ¿usted tiene alguna necesidad en casa? ¿Le puedo ayudar en algo? Seguramente no le puedo dar un mercado, pero le puedo llevar o le puedo mandar unas libras de arroz, un poco de comida, necesita para un medicamento y si usted puede, pues ayude. Eso se llama estimularnos al amor. No lo puedo visitar, pero lo puedo llamar. Porque el coronavirus no se contagia por teléfono. Ni por una videollamada. Usted puede hacer una videollamada y hablar y orar juntos y disfrutar la presencia del Señor. Firmes en la fe, mantengámonos, vamos adelante, oremos por la misión, oremos por la iglesia, oremos por los misioneros, así como lo hacen los domingos que nos envían esos mismos mensajes pueden ser reenviados a los hermanos de la fe, a su familia. Eso es lo que está diciendo ahí. Esto nos hace mantener firmes, estimulándonos unos a otros, al amor y a las buenas obras. ¿Qué es eso a las obras? Eso es dar fruto. Debemos estimularnos en un ministerio de amorosa confrontación.
¿Qué? Haciendo la obra. Haciendo la obra. ¿Cómo? Ya les estoy diciendo. Hablando a sus vecinos, llamando a sus familiares, llamando a su amigo, llamando a su patrón, llamando a sus empleados, diciéndoles, mira, vamos a tener un tiempo de oración, quieren estar conmigo, quieren oír la palabra de Dios, aquí les envío el link. Necesitan oración, tome una hoja y llame a sus empleados y vea, Pedro, hermano, es que esta noche quiero orar por usted, tiene una petición, y tome el lapicero y la hoja y escriba, orar por salud, si eso es lo que él le dijo. Segundo, orar por provisión. De pronto aparece alguien, no, ayúdeme a orar porque yo no quiero vivir más sola, yo necesito un esposo. Orar por esposo para tal, orar por... Eso es. Creciendo. Que las palabras que hablamos con nuestros hermanos y con nuestros semejantes no sean sino palabras que construyan, que edifiquen, que bendigan. Ningún comentario negativo acerca de nuestros hermanos. Al contrario de hacer un comentario negativo acerca de nuestros hermanos, una oración por nuestros hermanos cambia la visión. Hay algunos que han fallado en la fe. Nosotros no somos jueces de nadie. Estimulémoslos a crecer, a amar, a buscar al Señor. Amémoslos. Ahora nos podemos abrazar, pero ustedes saben que un abrazo a veces hace más que 1000 palabras. Pero una expresión de amor, de cariño, de afecto, de amor en el Señor. Un versículo de la Biblia que lo estimule. Pero ¿cómo va a decirle usted a alguien que está en una condición? Lo llama y dice, acuérdate que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Lo está matando, lo está rematando. Diferente si usted le dice, acuérdese, hermana, que la Biblia dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ah, qué bonito es eso. Qué bueno cuando uno recibe una palabra de ánimo y alguien dice, no se preocupe, la Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Creciendo, hablando con palabras, orando. Llamar para orar, llamar para instruir, llamar para interceder. Más que hablar del prójimo. Esas mujeres y hombres de oración se convierten en columnas de poder en la iglesia. Y no solamente en la nuestra, sino en la iglesia universal, porque no oramos solamente por esta congregación, oramos por la iglesia en general. Que otros vean cómo se puede crecer, aun cuando no estamos dentro de la iglesia. Estimulando a las buenas obras, ofrendando, ayudando a los más necesitados, diezmando en el cumplimiento de la palabra, proponiéndose este año aportar más a la obra, económicamente, ayudar a las misiones, tomar ropa de la que usted tiene, no la raída, la que ya tiene que botar, que no tiene, traerla a la iglesia para darla a los pobres. Ese elemento que a usted no le sirve, pero está bueno. Pastor, ¿será que a alguien yo le puedo regalar esto? ¿O hay una persona que pueda recibir? Eso es. Esas son las buenas obras. Que haya una propuesta en su corazón este año. Voy a bendecir a los más pobres. Voy a tomar algo de lo que gano y lo voy a guardar y lo voy a guardar y lo voy a guardar para poder ayudar a los más necesitados. Eso es lo que está diciendo el texto. Esa unidad, esa confraternidad, esa expresión de amor, siempre nos va a mantener firmes. Es necesario, esto es necesario. Expresarle a la iglesia y a los hermanos el sentimiento de amor que nos une algo maravilloso. Nos une a nosotros el amor de Cristo. Nos une la sangre de Cristo derramada por nosotros en la cruz. Por eso tenemos que estimularnos a la coinonía, al compañerismo. Eso es. Por eso el texto dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y al finalizar,
Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El día del cumplimiento de nuestra esperanza se acerca. Y es la razón suficiente para que nosotros nos mantengamos firmes. Mis hermanos, este llamado del Señor en la epístola a los Hebreos es a estar firmes. Y para mantenernos firmes debemos empezar por acercarnos a Dios. Ya lo dijimos. Segundo, aferrarnos a la esperanza que tenemos, que es la salvación y la vida eterna. Y tercero, estimulándonos al amor y a dar fruto para Dios y para su obra. Los bendigo a todos. Gracias por este tiempo. Y les dejo esto en el corazón. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Ese es un adagio popular. Pero los que conocemos a Cristo, sabemos que de la manera que Cristo entregó su vida por nosotros, nosotros tenemos que entregar nuestra vida al servicio de los demás. Porque ese es el verdadero amor. El amor no es decir te amo, solamente palabras. Te quiero, qué bonito que estás. No, ese no es el amor. El verdadero amor es la expresión junto a las acciones que demuestran con actos. La Biblia dice claramente, hablando San Juan, hablando acerca del amor, habla acerca de esto. Y tenemos que aprender del Señor Jesús, que estuvo dispuesto a dar su propia vida por nosotros. Y la muestra más evidente del amor es que estemos dispuestos a sacrificar y a dar de nosotros lo mejor. Porque tenemos una esperanza firme. El Señor vendrá. La esperanza que tenemos es la vida eterna. Estaremos con Él por la eternidad. Los bendigo a todos. Los bendigo a todos y los invito a que practiquemos y que nos aferremos a esa esperanza gloriosa. Y que nos unamos todos en un solo amor, que seamos una unidad monolítica este año en el servicio al Señor. ¿Podemos orar? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por esta palabra que nos inspira, que nos bendice, que nos habla de la esperanza gloriosa de la vida eterna, que es la razón por la cual te seguimos, te amamos, por la vida eterna, por la esperanza que tenemos gloriosa que un día recibiremos de ti, oh Padre, esa corona de vida eterna. Ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos y que, Señor, este año podamos avanzar, podamos crecer, podamos vivir para gloria tuya y mantenernos firmes, sabiendo que pronto vendrás para estar con nosotros o estar nosotros en tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los bendigo a todos. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. No olviden nuestra reunión de Santa Cena. Nuestra reunión de Santa Cena, el 7, es decir, el próximo domingo. Es el próximo domingo nuestra Santa Cena. Prepare todo, tenga todo listo. La copa, el vino, el pan, su mejor vestido. Y juntos disfrutaremos de ese día que es una experiencia maravillosa para la iglesia, para todos aquellos que creen en el Señor. Recordar la muerte de Cristo hasta que Él venga. Dios los bendiga, Dios los guarde. Feliz noche para todos.